En este vídeo vamos a ver la solución de la actividad 0053. Se nos pide que a partir del código de la actividad 0052 añadamos a la clase track, esta de aquí, un atributo, ahora mismo cuenta con 4, que añada información adicional a ese track. ¿Qué tipo de atributo puede ser? Pues muchos. Podríamos añadir un atributo que indicara el género de la canción, un atributo que indicara el álbum en el que estaba incluida, un atributo que indique el año en el que se publicó. Voy a optar por este último atributo en mi ejemplo. Private va a ser un entero y lo voy a denominar year. Voy a inicializarlo en el constructor. Como el valor del año no lo podemos extraer de ningún lado a partir del nombre del archivo tal y como los tenemos ahora mismo, de momento voy a dejar year a 0 y tal y como me dice el enunciado voy a crear un método getter y un método setter. Primero el método getter, muy sencillo, me devuelve el año, y a continuación el método setter no devuelve nada, simplemente fija el valor del atributo año, recibe como parámetro un año y ese parámetro lo utilizamos, este de aquí, que es este de aquí, para fijar el valor del atributo year. Recordad que cuando pongo el this me estoy refiriendo a que lo que viene a continuación es un atributo de esta clase. Nos dice en el ejercicio que en el método getDetails añadamos al final, por lo tanto yo lo voy a concatenar, la información referente al atributo que hemos añadido. Si yo compilo me dice que no hay errores y a continuación nos dice el ejercicio que en la clase MusicOrganizer necesitamos añadir un método que nos permita fijar el valor de ese atributo para cada uno de los tracks. Vamos al código fuente de MusicOrganizer y al final del todo yo voy a incluir dicho método. Va a ser un método público, no va a devolver nada y yo lo voy a llamar de esa manera: setYearOfTrack. La pregunta sería: ¿qué parámetros lleva este método? Si es necesario que lleve alguno. Bueno, yo voy a decidir que el parámetro que requiere este método es un entero que representa la posición del track al que yo le voy a fijar el año. Y por otro lado, evidentemente, necesitaré definir el año que voy a fijar en dicho track. Por tanto, lo siguiente a continuación es: obtengo de mi ArrayListTrack el objeto track que está en la posición indicada por el parámetro index e invoco sobre él el método year, al que le paso como información adicional, como parámetro, el parámetro year de este método. Tal y como está, este método funciona correctamente. Podría mejorarlo un poquito más, incluyendo validación de los índices
Es decir, lo que yo voy a hacer aquí es decirle que si mi índice es mayor o igual que 0 y mi índice es menor que el tamaño de la colección, entonces me fije el año. Si no, que no me haga nada. Fijaros que esta condición que he puesto yo me sirve para asegurarme de que este index que me han pasado como parámetro es un índice válido, dado que tal vez el usuario puede confundir y ponerme un índice que no sea correcto, en cuyo caso, si no hago esta comprobación, esta línea se ejecuta seguro, y si el índice no es válido, cuando yo invoque el get, se va a producir un error en tiempo de ejecución y el programa se va a colgar. Vamos a compilar. Perdón. Ahora sí, el método que nos devuelve el tamaño de una array-list es size, no getSize. Compilamos, ya hemos visto que nos dice que no hay errores. Vamos a crear un organizador de música, 4 archivos añadidos, y ahora vamos a invocar a listAllTrack. Fijaros como al final de cada línea me sale el año de la canción, me sale siempre a 0, dado que en el constructor yo lo fijé a 0. Si yo ahora invoco el método setGrOfTrack y le digo que a la canción que está en el puesto número 0 me fije el año 1997, si yo hago un listAllTracks, fijaros que me dice que efectivamente el año es el 1997. Fijaros también que como tengo 4 archivos, yo el mayor índice que puedo utilizar sería el 3. Recordad, de 0 al 3. Este track sería el 0, este el 1, este el 2 y este el 3. Bueno, si invoco a mi método setGrOfTrack y le digo que la canción que está en la posición 6 le quiero poner el año 2006, no hay posición 6, mi método debería de no hacer nada, que es justamente lo que ha sucedido. Ahora que tengo testeado mi método, me voy a una consola, veo que han cambiado esos archivos, los añado al área de preparados y hago un commit. Si yo invoco el log del git, ahí lo tengo y tendría el ejercicio terminado.